Hola, buenos días, ¿cómo estás? Para quienes nos ven por primera vez, estamos leyendo la Biblia en orden y además estamos haciendo 40 días de ayuno y oración por Colombia, de los cuales hoy es el día número 37. Esta es ya la última semana de ayuno y oración por Colombia. Hoy vamos a leer este pasaje que se llama Un caso de inmoralidad juzgado. Y hemos llegado al capítulo 5 de la primera carta a los Corintios. Bendito y alabado sea el Señor. Leamos entonces, Primera de Corintios capítulo 5, versículos 1 al 13. Hoy vamos a leer este pasaje completo. Leamos el primer versículo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Estamos leyendo la carta que el apóstol Pablo les escribió a los corintios debido a un informe que recibió de ciertos problemas que estaban ocurriendo en esa iglesia, en la iglesia de Corinto. Estamos ya en el capítulo 5 y lo que hemos leído hasta este momento de esta carta, ya hemos leído varios problemas que ellos tenían. Recordemos algunos. Por ejemplo, que estaban divididos, que unos decían yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos y todo eso, que se creían sabios y entendidos, pero en realidad no era la sabiduría de Dios, sino una sabiduría humana, lo cual eran falsas filosofías y doctrinas de hombre. Bla, bla, bla. Y como ellos se creían tan sabios y entendidos, Pablo les dijo que él, Pablo, no predicaba con sabiduría humana, sino con el poder de Dios, y que no predicaba vana palabrería, sino a Cristo crucificado. También ellos se estaban vanagloriando ellos mismos, se creían lo mejor de lo mejor, menospreciaban a los apóstoles, cuando en realidad los apóstoles predicaban no con sabiduría humana, sino de Dios. Y no solo con palabras, sino con el poder de Dios, porque la palabra de Dios es poder y sabiduría de Dios, entre muchas otras cosas más que hemos leído. Mejor dicho, básicamente lo que hemos leído hasta el momento es que ellos eran arrogantes, orgullosos y prepotentes, y por eso estaban ciegos. Y todo esto causaba rivalidades entre ellos, rivalidades, contiendas y todo eso. Y ahora, además de esas cosas, en este capítulo vemos que hay otro problema muy grave: la fornicación. Volvamos a leer el primer versículo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. El término acá, gentiles, se refiere a los no cristianos. No solamente había fornicación entre ellos, sino que además había un caso de incesto, porque uno tenía la mujer de su padre, es decir, su propia madrastra, transgrediendo la palabra de Dios, porque escrito está. Deuteronomio 22:30 dice: ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. Este versículo condena dos hechos muy graves. Uno, que ninguno tomará la mujer de su padre, y el otro es que no se debe profanar ni violar el lecho de los padres. Es decir, no tener relaciones sexuales en el lecho de los padres, porque es abominación a Dios. De hecho, en la Biblia hay unos ejemplos de unas personas que hicieron esto y que por haber hecho esto perdieron las bendiciones que iban a recibir. Por ejemplo, uno llamado Rubén, hijo de Israel. Israel tuvo 12 hijos, como ya lo hemos explicado antes, y el primero de esos 12 hijos era Rubén. Resulta que Dios estableció que los primogénitos tienen muchas, muchas, muchas bendiciones mayores que sus hermanos que le siguen, porque son
primogénitos, a menos que éstos hagan cosas abominables a Dios y pierdan esas bendiciones, porque el que transgrede la ley de Dios pierde las bendiciones de Dios. Por eso la relación con Dios se trata de obediencia, que obedezcamos al Señor. Y precisamente esa es la gran diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, porque los demonios, dice la palabra de Dios, también creen y tiemblan, pero no obedecen a Dios. Y ese fue el pecado del diablo, que se rebeló, no obedeció, sino se rebeló contra Dios. Entonces, los hijos de Dios aman a Dios y ese amor a Dios los lleva a obedecer a su Padre. Y esa obediencia a Dios trae todas las bendiciones que Dios ha dejado escritas en su palabra para los que lo obedecen. Asimismo, Dios también dejó por escrito las maldiciones que recibirán los que le desobedezcan. Si te das cuenta que Dios sí nos mandó a este mundo con un manual. Las personas dicen, es que no hay un manual para ser padres, no hay un manual para esto, no. Sí hay un manual. La Biblia, la palabra de Dios es el manual de vida. Y si tú verdaderamente quieres que tu vida sea una vida bendecida por la mano de Dios Altísimo, pues a leerla, a estudiarla, a escudriñarla y a obedecerla. Tú, por ejemplo, te ruego que leas Deuteronomio 28. Anótalo, por favor, y al terminar este video, léelo si no lo has leído o vuélvelo a leer. Deuteronomio 28. Allí encontrarás las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Entonces, para poner un ejemplo de todo esto, Israel tuvo 12 hijos, como ya hemos dicho, el primero de ellos fue Rubén, pero Rubén violó el lecho de su padre. Génesis 35:22 dice: Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, no sé cómo se pronuncia, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Este pecado de Rubén trajo graves consecuencias no solamente para la vida de él mismo, de Rubén, sino su descendencia. Primera de Crónicas 5:1 dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Qué triste, es triste. Las bendiciones que Dios ha destinado a los primogénitos y que le correspondían a Rubén, las perdió y fueron dadas a otros. Dios se las dio a los sobrinos de Rubén. Entonces, fíjate que no solo Rubén perdió las bendiciones, sino sus hijos y descendencia, porque habiendo podido tener un padre inmensamente bendecido por ser primogénito, lo perdieron. Las bendiciones que Dios nos quiere dar, pero que nosotros no recibimos por nuestra terquedad, obstinación y rebeldía a Dios y todo eso, son dadas a otros. Y luego sentimos envidia por los otros. Dios mío, es que, ay Señor, el corazón nuestro es terrible. Perdónanos, Señor. La palabra de Dios
no vuelve vacía. Isaías 55:11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Gloria a Dios. Es decir, Dios envía su palabra, Dios envía sus bendiciones. Si tú las recibes y agarras esas bendiciones y te apropias de esas bendiciones y dices, sí lo recibo, sí, amén, como está escrito en la palabra de Dios, gloria a Dios. Pero si no, otro recibirá esas bendiciones que iban para ti. Como en el ejemplo de Rubén. Dios le había dado bendiciones por ser primogénito, pero como él las perdió a causa de su pecado, esas bendiciones no vuelven vacías a Dios, sino que son dadas a otros que sí las reciben y se apropian de ellas y las multiplican. Mateo 11:12 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pregunta: ¿te vas a dejar quitar, robar las bendiciones de Dios? Puede que en este punto de tu vida tú hayas perdido muchas bendiciones de Dios, ya sea por ignorancia de la palabra de Dios, porque muchas veces hacemos cosas que pensamos que están bien, cuando resulta que estamos muy equivocados y no nos damos cuenta y perdemos las bendiciones. Y no solamente eso, llegan a nuestra vida las maldiciones que Dios ha dejado por escrito en su palabra. Pero la pregunta es, ¿qué vas a hacer de aquí en adelante? ¿Vas a seguir perdiéndote más bendiciones de Dios? ¿O vas a proponerte un cambio de verdad de corazón, sin dejar escapar ni una sola bendición más del Señor? ¿Qué hay que hacer? Arrepentirse de corazón, confesar nuestros pecados delante de Dios, derramar nuestro corazón delante de Él, en su presencia, en la presencia de Dios, como dice Mateo 6:6, a solas, en el secreto con Dios. Ve a tu cuarto, cierra la puerta, ponte de rodillas, dedica un espacio de tiempo amplio y suficiente para que tú te conectes a solas con el Señor cada día. Deja de lado tanto trabajo, tantas cosas vanas, porque cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Proponte en tu corazón sacar por lo menos 1 hora al día, sin falta, como algo sagrado, como una cita muy importante, como la cita más importante que tú tengas en tu vida con alguien. Así saca ese tiempo para tú a solas con Dios y ve a la presencia de Él y ora, derrama tu corazón delante de Él, escudriña la Biblia, alábalo y vuelves y empiezas. Escribe lo que Dios te va hablando cada día a través de su palabra y así hazlo cada día, hasta el último de tus días, sin desmayar ni desfallecer. Puede que algún día no puedas porque somos seres humanos y pasan muchas cosas en nuestras vidas y de pronto algún día no pudiste por X o Y. Pero no permitas que pasen 2 días o 3 días seguidos sin que tú busques la presencia del Señor. Te ruego que mires el video llamado El Ministerio de los Apóstoles parte 1, el cual te dejo en la cajita de descripción, en donde hablamos sobre confesar nuestros pecados y derramar nuestro corazón delante de Dios. Sigamos leyendo, versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos,
¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? En el Antiguo Testamento, todo el que transgredía la palabra de Dios era sacado de la congregación, quitado de la congregación. Y algunas veces muerto. Eso está en la palabra de Dios. Versículos 3 al 5. Ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ellos como congregación debían reunirse y aprobar el veredicto que el apóstol Pablo ya estaba dando a través de una carta. Debían quitarlo de la congregación y dejarlo a su suerte. Él sería trillado por Satanás y de pronto, con esa tribulación que iba a padecer por la mano de Dios que usaba a Satanás para ponerlo en tribulación, de pronto se arrepintiera de corazón y su espíritu se salvara. Job 1:12 dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Un pequeño paréntesis para quienes nos ven por primera vez. Ahí dice Jehová, porque la Biblia que yo estoy leyendo es Reina Valera de 1960, que nada tiene que ver con los testigos de Jehová, que son una secta y tienen su propia Biblia que no tiene muchos de los versículos que están en la palabra de Dios. Tú lee la Biblia que tengas en tu casa, pero léela por el amor de Dios. Estúdiala, escudriñala. Entonces mira, ahí en Job 1:12, Dios le permitió a Satanás zarandear a Job, solamente que le dijo: su vida no la toques, de resto sí, pero su vida no. Primera de Timoteo 1:20 dice: de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Esa persona que había cometido pecado en la iglesia de Corintios debía ser sacada de la congregación y sufriría tribulación a causa del pecado. Satanás lo iba a zarandear, a trillar. Versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ellos no debían dejarlo en la congregación porque un poco de levadura leuda toda la masa. Ellos no debían permitir la transgresión de la ley de Dios en uno de sus miembros porque podría pervertir a muchos más. Gálatas 5:9 dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Sigamos leyendo, versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Esa vieja levadura, ese pecado, ellos debían limpiarse de eso y nacer de nuevo sin mancha y no permitir ni tolerar el pecado en la congregación. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. No debía haber engaño entre ellos, sino sinceridad y verdad. Y por esta razón, no permitir el pecado entre ellos. Y sigue diciendo Pablo, versículos 9 al 11. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón,
con el tal ni aun comáis. No debemos juntarnos con los fornicarios, avaros, ladrones, idólatras, pero no se refiere a todas las personas, porque en tal caso nos tocaría salir del mundo. Ay, sí, comprar un tiquete a la luna. No, obviamente no se refiere a eso, sino a las personas que diciendo ser cristianos, diciendo que creen en Dios, que han recibido a Jesús, que oran, incluso que van a la iglesia y todo eso, pero cometen fornicación, avaricia, idolatría, maledicencia, borracheras, roban, etcétera, etcétera, etcétera. Nos dice la palabra de Dios que con estas personas ni aún comamos. Debemos alejarnos completamente de ellas, mantenernos a kilómetros de distancia de ellas, ni aún comer con estas personas. Versículo 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Ellos tenían que reprenderle a causa de su pecado, pero no hicieron nada. Mateo 18, versículos 15 al 18 dice: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si los oyere a ellos, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano, o sea, por pecador. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Ellos debían reprenderle y echarlo de la congregación. Y también está escrito, segunda de Juan, versículo 10 dice: Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Ellos no debían tolerar el pecado en la congregación. Versículo 13. Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Debían quitar ese perverso de entre ellos. Y a propósito, hablando de esto, si tú eres padre o madre, no permitas el pecado en tu casa. Mira, fíjate, cerciórate que en tu casa y que tus hijos y tu descendencia no cometa fornicación ni nada de esas cosas. No permitas que la maldición llegue a los tuyos ni a tu descendencia, porque escrito está. Éxodo 34, versículos 6 y 7 dice: Y pasando Jehová por delante de él proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. La maldición de Dios a causa del pecado, a causa de transgredir la ley de Dios, la palabra de Dios, va hasta la tercera y cuarta generación. Dios nos libre. Es lo que se llaman maldiciones generacionales. Por ejemplo, tú ves casos de familia que el padre murió de cáncer, por decir algo, y sus hijos también, y los hijos de sus hijos, o ruina, o lo que sea, cosas que se repiten y se repiten de padres a hijos, son maldiciones generacionales. Pero asimismo, esas maldiciones generacionales también se pueden romper cuando nos convertimos de verdad al Señor y clamamos a Él y nacemos de nuevo en el Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar. Pero antes
Por favor, no permitas el pecado en tu casa. Háblale a tus hijos, enséñale a tus hijos, sobrinos, nietos, a toda tu familia. Lo que está escrito acá, no permitas más pecado en tu casa, en tu familia. No lo toleres. Vamos a orar. Señor Dios, hoy venimos ante ti. Primero que todo a darte las gracias, Señor, por tu palabra, por tu misericordia y verdad, y por un día más de vida, Señor. Padre Santo, te pedimos perdón por todos nuestros pecados y nuestras ofensas y transgresiones y rebeliones. Te pedimos perdón también por todos los pecados y rebeliones cometidos en nuestra familia, ciudad y nación desde 3 o 4 generaciones atrás. Perdona, Señor, toda fornicación, adulterio, perversión, todo pecado sexual cometido en esta tierra, familia y nación. Rogamos, Señor, nos laves, nos limpies de todo pecado y maldad. Rogamos, Señor, arranques de raíz todo pecado y maldad en los corazones de todos los moradores de Colombia y de los países de los hermanos que están orando conmigo en este momento. Confesamos, Señor, que hemos pecado, hemos transgredido tu ley. Perdónanos, Señor, ayúdanos, no nos dejes ni nos desampares. Rogamos les abras los ojos a los ciegos y los oídos a los sordos, a aquellos que están en pecado, a los que no ven, no saben, no oyen y no entienden, para que les sea revelada la verdad y tengan un encuentro con el Señor Jesucristo y cambien para siempre de corazón y lleguen rendidos a tus pies. Porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y Colombia y las naciones de la tierra están enfermas a causa del pecado, de la rebelión a Dios y de la desobediencia a tu palabra, Señor, por la ignorancia de tu palabra y por la maldad en nuestros corazones. Perdónanos, Señor, perdónanos en el nombre de Jesús. Te pedimos piedad y misericordia para todos aquellos que diciendo ser cristianos cometen este tipo de pecados, aun los que se dicen ser pastores o ministros del Señor y cometen pecados sexuales y todo tipo de pecados. Señor, tráeles revelación de pecado, de juicio y de justicia de Dios y que se arrepientan y cambien de corazón. Te rogamos, Señor, que rompas las maldiciones generacionales a causa del pecado en nuestra familia y nación. El ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero mi Señor Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Rogamos, Señor, levantes a los muertos espirituales, dales vida espiritual, abre los ojos a los ciegos, los oídos a los sordos, sana y limpia esta tierra, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Límpianos, Señor. Vamos a ponernos de rodillas. Límpianos, Señor, con tu sangre preciosa. Limpia esta tierra, Señor, y llénanos de vida, vida en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor. Solo tú eres nuestro ayudador. Solo tú eres nuestro Salvador. Solo tú eres nuestro alto refugio. Te pedimos perdón por todas las bendiciones que hemos perdido en nuestras vidas, en la vida de nuestra familia y nación, por nuestra rebelión y pecado. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a no seguir perdiendo más bendiciones, sino aferrarnos a ellas, a tu palabra y a tus promesas y decir sí, amén. Recibo tus bendiciones en el nombre de Jesús. Danos fuerza, Señor, haznos esforzados y valientes, que no temamos ni desmayemos, que seamos rectos, íntegros, que nos vistamos de santidad, libres de mancha,
libres de mancha en medio de una generación maligna y perversa, y que resplandezcamos como luminares en el mundo, brillando con la luz de Cristo en nuestros corazones. Oh Santo Dios, líbranos, Señor, de estar envanecidos y ciegos como los de Corinto, que ni aun el pecado lo denunciaban, sino que lo permitían, lo toleraban. Líbranos, Señor, de estar envanecidos, ciegos y adormecidos, que ninguno de nosotros permita, ni tolere, ni acolite el pecado en nuestras casas, vidas y familias. Despiértanos, Señor, que estemos despiertos, listos y llenas nuestras lámparas con el aceite que es el Espíritu Santo de Dios en nosotros, listos para tu venida, Señor. Líbranos, Señor, de la levadura, líbranos del pecado y de las falsas doctrinas de hombre. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Todo lo hemos orado al Padre Santo, en acuerdo en la tierra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Aleluya, aleluya al Dios eterno. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Nos vemos mañana.